días. Buenos días. Me uno a todos los agradecimientos de mis antecesores ponentes, al Museo del Romanticismo y sobre todo por habernos dado la posibilidad de estar reunidos hoy aquí y de haber aceptado mi comunicación. La presentación que yo voy a realizar hoy, bajo el título Análisis de los sistemas de adquisición de obra fotográfica en instituciones culturales en España, propuesta de buenas prácticas, es el resultado de una investigación realizada en el marco del Máster de Documentación Fotográfica, Recuperación, Tratamiento y Difusión de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Complutense de Madrid, realizado en 2021. Sin ánimo de ser muy exhaustiva y sobre todo consciente de la necesidad de profundizar en la obtención del dato, el análisis, la investigación, lo que pretende es indagar en los criterios y los mecanismos que llevan a cabo las instituciones culturales a la hora de adquirir obra fotográfica. Como consideraciones previas a la investigación, somos conscientes que España es depositaria de un gran patrimonio fotográfico disperso en numerosas y muy variadas instituciones. La investigación parte de un interés particular por el papel que juegan las instituciones culturales como instrumento de salvaguarda y promoción del arte. Más allá del propio amparo de la propia Constitución española, que en el artículo 44 especifica que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho, también el artículo 46 hace incidencia donde puntualiza que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de España. Antes de extenderme en lo que fueron los resultados de la investigación, fue necesario indagar en una serie de conceptos vinculados a todo lo que es la adquisición de obra fotográfica. Partíamos primero del propio concepto de obra fotográfica, un concepto muy complejo y ambiguo. Desde la RAE, que lo define como la fotografía, como el proceso y la técnica que permite obtener imágenes fijas mediante la acción de la luz en un soporte sensibilizado o en un sensor. Sin embargo, si profundizamos en el abordaje de la fotografía como documento, el concepto se transforma en un poliedro difícilmente abarcable en una única definición. En 1985, la Ley del Patrimonio Histórico por primera vez contempla el documento gráfico con imagen dentro del patrimonio, con lo cual la fotografía por primera vez tiene valor patrimonial, debe ser protegida, revalorizada y conservada. Seguidamente, con la Ley de la Propiedad Intelectual, la obra se diferencia, por un lado, que nuestra compañera Clara ayer nos lo comentó, la obra fotográfica se diferencia de obra fotográfica y de la mera fotografía. A la obra fotográfica se le concede originalidad y creatividad y a la mera fotografía no. Esto tiene una implicación jurídica importante a la hora de adquirir obra fotográfica. Y finalmente, ya más recientemente, el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico en 2015 incide definiendo la fotografía en base a sus dos componentes, el tangible y el intangible, el soporte y la imagen. Han salido aquí varias veces el concepto y las dificultades que nos encontramos con el soporte físico a la hora de conservar y promover. Además, otro de los conceptos que barajamos en la investigación es el papel que juegan las instituciones culturales, que en el artículo 2 de la propia Ley del Patrimonio Histórico otorga la responsabilidad a la Administración, a través de las instituciones públicas, estatales, comunitarias y locales, a garantizar la conservación del patrimonio histórico español. El papel activo de las instituciones es incuestionable. Además, tenemos todo un marco legal y una metodología de adquisición de obra que amplía ese universo amplio y variado de la adquisición de obra fotográfica. En el marco legal hablamos de la Ley del Patrimonio Histórico, el régimen fiscal de las entidades no lucrativas y de los incentivos fiscales del mecenazgo, la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley del Contrato del Sector Público y la Ley del Depósito Legal. Una diversidad normativa legal que hace del contexto algo más complejo de gestionar y que se materializa además en diversos métodos de adquisición de obra, por una parte que están contemplados en el Plan Nacional de Patrimonio Fotográfico, el derecho de adquisición preferente asumida por la Administración Pública, la compra directa, evaluada por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes, la adquisición en medios de subasta, la dación, las donaciones, el depósito o el comodato. En definitiva, un contexto complejo
un contexto complejo que fue lo que nos motivó a realizar la investigación. Entrando específicamente en la investigación, se tomó como punto de partida siempre el Plan Nacional de Conservación del Patrimonio Fotográfico. Se seleccionaron instituciones españolas con el territorio español, de ámbito estatal, de ámbito regional, con titularidad pública, titularidad privada, pero todas ellas gestionaban patrimonio fotográfico. Se elaboró un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, centradas en llegar a conocer los criterios que llevaban a cabo cada una de las instituciones a la hora de adquirir obra fotográfica. Además, se profundizó con entrevistas a expertos en el mercado de la obra fotográfica, con galerías especializadas en la compra y venta de fotografía. Fueron 31 instituciones las que rellenaron el cuestionario, 24 rellenaron el cuestionario, 7 de ellas nos contestaron a través de un correo electrónico y se realizaron 2 entrevistas a expertos. Aquí simplemente quiero mostraros quiénes son las instituciones que participaron, muchas de ellas están aquí, quiero agradeceros vuestra amabilidad y agradeceros la participación. El 81% de ellas eran públicas y el 19% privadas, un 61% de ámbito regional y el 39% de ámbito estatal. Y ahora quería compartir con vosotros los resultados y el análisis que hemos hecho de esta investigación. A nivel de inventario, identificamos que el 67% de las instituciones españolas con fondo fotográfico lo tienen completo. El 70% de ellos son instituciones públicas y un 73% instituciones de ámbito regional. Esto siempre está vinculado con el volumen de patrimonio fotográfico que tienen cada una de las instituciones. Estatal suelen tener un volumen más grande y las regionales más pequeño. En relación a los criterios de selección, fue muy interesante. El criterio más utilizado por parte de las instituciones a la hora de elegir obra fotográfica fue el género, primando por encima de todo la fotografía de autor. El segundo criterio, el cronológico, con un 21%. Y aquí fue muy significativo e interesante analizar que el 74% de las instituciones primaban la fotografía del siglo XX y solo un 26% elegían la fotografía del siglo XIX. Eso nos lleva a una de las temáticas que han salido en estos 2 días de foro, lo complicado y la dificultad que es la gestión de la técnica de la fotografía del siglo XIX. El tercer criterio más utilizado por las instituciones era fotografía española, lo que quiere decir que hay una mayor conciencia de lo que es el patrimonio nacional fotográfico. Y fue muy significativo también ver que solo un 8% de las instituciones elegían el criterio técnico a la hora de adquirir obra fotográfica. Volvemos un poco a lo que hemos estado hablando estos días de la complicación a nivel técnico de la gestión del patrimonio. Yo utilicé la terminología tasación como una forma de cómo valoramos la obra fotográfica. Aquí estaba incluido la valoración dentro de un punto económico y de un punto de vista también artístico. El 67% de las instituciones tasaban sus obras, es verdad que es una cifra no del todo alta, y el 76% de ellas la hacían de forma interna. Ahí vemos también un poco los recursos que tienen las instituciones en función de su ámbito estatal o regional, porque solo el 27% de ellas los externalizaba. Como método de adquisición, que es uno de los pilares que nos llevaban a plantear esta investigación, el 32% de la adquisición venía por el marco de la donación. Ha sido muy significativo también algunos de los ejemplos que nos han comentado algunas compañeras, como las compañeras de Gijón, que son muchas veces las puertas de entrada de los patrimonios en las propias instituciones. Solo un 28% era compra, un 18% depósito y un reducido 7% dación. Esto se materializaba en un tipo de formalización más burocrática, que puede ser contratos, convenios y acuerdos. Significativos fueron estos análisis que desprendíamos de la investigación. Si bien es cierto que la compra de patrimonio fotográfico recae en el Estado, al preguntar a las instituciones, la mayoría nos comentaban directamente que no contaban con presupuesto, y aquellas que sí lo tenían, sus presupuestos eran bastante risorios, o sea, menos de 10.000 euros al año, y un 19% superior a los 30.000. Aquí habrá que destacar a algunas de las instituciones privadas que sí contaban con presupuestos, pero que igualmente eran bastante reducidos. Fue muy homogénea la opinión de las instituciones al plantear como principal problemática la falta de recursos, otra de las cuestiones que ya han salido aquí en estos 2 días de debates internos, y sobre todo la infraestructura.
Y muy significativo es que el 75% de las instituciones no comunica ni interna ni externamente la adquisición de obra. Eso nos pareció sobre todo muy significativo si la idea es revalorizar el patrimonio, darlo a conocer, los mecanismos de comunicación, ya no solo comunicación externa con medios de comunicación a la sociedad pública en general, sino internamente entre las instituciones. También realizamos 2 entrevistas con la idea de profundizar en lo que es el mercado privado de la fotografía. Realizamos 2 entrevistas a los directores de las galerías especializadas en fotografía, 2 grandes de las míticas galerías en España, que es la Galería Blanca Berlín de Madrid y la Galería Balit Foto de Barcelona. Fue también muy significativo ver que no había unos criterios propiamente de tasación más allá de la valoración y de la experiencia que cada uno de ellos había tenido en sus 20 o 30 años de vida profesional. Sí que entre ellos coincidían la mayoría de las veces el tirado, el nombre del autor, si había tenido premios, si había estado sin obra en museo, el tiempo, la fecha del positivado, pero no coincidían ni siquiera en la priorización de esos criterios. Comentaban sobre todo la importancia del certificado de autenticidad, básico para lo que es la obra de arte. De la misma manera, tampoco se hacía ningún tipo de comunicación, ni pública ni entre las propias galerías. Fue muy significativo que en uno de los momentos en la jornada de ayer se comentaba que las obras que salen a subasta muchas veces no nos enteramos ni siquiera cuándo salen a subasta o cuál es la que sale a subasta, ¿no? Coincidían también con la necesidad de una coordinación, y en eso ya podemos estar contentos, con el Centro Nacional de Fotografía en Soria, y sobre todo que la necesidad de la baja del IVA cultural y una nueva ley de mecenazgo que ayude a lo que es la dinamización y fortalecer el mercado fotográfico. En definitiva, la investigación nos muestra la complejidad a la que se enfrentan las entidades culturales a la hora de incrementar sus fondos y hacerlos accesibles a la sociedad. La diversidad conceptual de la obra fotográfica, las particularidades físicas del soporte, las limitaciones de espacio, los recursos económicos, además de todo ese difuso y complejo marco legal y metodológico a la hora de formalizar la adquisición. En ese sentido, lo que identificamos es que adquirir una obra fotográfica no es el acto de adquirirla y conservarla, sino es todo un proceso que parte desde la propia definición del plan estratégico de la institución hasta las actividades hasta culminarlo con las actividades que me hacen llevar ese patrimonio fotográfico a la sociedad. Es todo un proceso que implica toda una serie de acciones que van desde la elaboración de un plan de viabilidad, la valoración de la obra tanto artística como económica, la tasación, la rentabilidad, el inventario, documentación, catalogación, la coordinación, la comunicación. En definitiva, todo un proceso vivo y activo que debe estar desde el inicio de la entrada hasta el final. En ese sentido, y viendo la complejidad ante la que se enfrentan las instituciones culturales y la complejidad de lo que es el patrimonio fotográfico, con ánimos desde la modesta intención de poder aportar y ayudar a la mejora del sector, se identifican una serie de buenas prácticas que pueden ser interesantes para las instituciones. Una, la definición de una política de adquisición de institución alineada con la misión y con los planes estratégicos. Evidentemente, muchos de los canales de adquisición de obra es la donación, como ya hemos comentado en algunos momentos, y es muy difícil decirle que no, pero sí es verdad que ese proceso de reflexión de por qué, para qué y cómo es interesante tenerlo en la cabeza. El fomento de la formación especializada, indiscutible, teniendo en cuenta la variedad de temáticas que aborda. La sistematización de la entrada de obra con fichas de registro, con información de la negociación, la adquisición, la procedencia, el cambio de titularidad, las fichas de adquisición que permiten información sobre las características físicas de la obra, los riesgos, los deterioros, la conservación. Una cuarta propuesta de buena práctica, el consenso de obra fotográfica. Es verdad que la pluralidad y la diversidad tanto en el soporte, en imagen, la creatividad, la no creatividad, el número de imágenes es complicado. Desde la investigación identificamos una reciente herramienta lanzada por el profesor Sánchez Vigil en el 2021, que es el test o foto, en el que se presenta como una herramienta muy completa donde se argumenta adecuadamente para identificar una obra fotográfica. La valoración y la tasación, los criterios de valoración y tasación, intentar llegar a una máxima homogeneidad.
el trabajo en red e intercambio con profesionales, la creación de espacios multidisciplinares y multisectoriales. Ha sido muy interesante estos encuentros de hoy aquí, sobre todo ayer, cómo compartíamos el método RIOD, que algunas instituciones no lo conocían y otras compañeras se lo podían ofrecer la información. Este flujo de información, conocimiento y herramientas siempre es importante para la creación del crecimiento del sector. Y potenciar la transparencia y la visibilidad. Al final, el patrimonio fotográfico que adquiere una institución, su resultado final o su fin final es también que beneficia a la sociedad. Ya para terminar, como conclusiones, pues lo que veníamos diciendo, la complejidad a la que se enfrentan las instituciones culturales a la hora de adquirir obra fotográfica, teniendo en cuenta además la limitación de recursos, infraestructura y que la mayoría de ellas tienen. Recalcar que la adquisición de obra no es simplemente el acto de adquirirla, sino que supone un proceso desde el plan estratégico a la difusión a la sociedad, con toda una serie de fases. Que sin duda alguna esto implica que las instituciones son la salvaguarda del patrimonio fotográfico, por lo que es necesario que estos criterios sean homogéneos y se compartan. Hay que reforzar la necesidad de reforzar el trabajo en red y comunicación. Foros como este, y por eso le damos nuevamente las gracias al Museo del Romanticismo por una iniciativa como esta, son súper importantes para conocernos y compartir con nosotros las experiencias y el conocimiento. Y por último, un último punto de conclusión, que básicamente es recalcar la necesidad de buscar más información, para que informes y estudios como este realmente nos den una imagen mucho más detallada de la situación de todos y cada una de las instituciones culturales. Así que por mi parte, muchas gracias por escucharme, que me ha tocado la última, espero que no sea muy cansado y ya está.